Tengan todos muy buenos días. Como siempre, una alegría volverme a reencontrar con ustedes en nuestra octava sesión de la Cátedra de Garantía de Calidad en Radiodiagnóstico. Hoy nos corresponde ver el tema de indicadores de calidad en esta temática que hemos ido abarcando durante esta semana. Y antes de comenzar con la clase propiamente tal, quisiera que consensuáramos y nos colocáramos de acuerdo con algo, ¿ya? Perfecto, mira. Esta es la planificación que yo les envié a ustedes y desde el punto de vista del cronograma, ahí yo cometí un error en términos de decir, ¿saben qué? Esta semana era la pausa docente, la segunda pausa docente. Sin embargo, la pausa docente es la próxima semana, ¿ya? Por lo tanto, si la pausa docente es la próxima semana, correspondería la prueba, el primer control, a la semana siguiente de la pausa docente, pero nosotros hemos consensuado que lo ideal es siempre en esa semana no hacer evaluaciones y a eso habíamos quedado. Por lo tanto, ¿alguien tiene algún problema a que corramos todo en bloque? Me explico. La próxima semana, el 19, sería la pausa docente. Hoy día estamos haciendo indicadores de calidad. En la semana del 26 correspondía el primer control, pero obviamente es la semana posterior a la pausa docente y la idea es que mantengamos esta lógica de dejar 2 semanas entre la pausa docente y la evaluación. Por lo tanto, ¿hay algún inconveniente en que el jueves 26, en vez de hacer el primer control, yo haga la primera parte de garantía de calidad? ¿Alguien se opone? Profe, ya me parecía raro que sea el único ramo que tenía prueba esa semana. Sí, no, es que al final, Rosita, como les digo, ahí, como dice el Chavo del 8, se me chispoteó y como tampoco, ninguno de ustedes me retroalimentó y me dijo, profe, se equivocó en colocar la semana de pausa esta semana, que no era la semana. Yo seguía adelante, pero no hay inconveniente alguno y eso se soluciona fácilmente. Entonces, en rigor, mis queridos alumnos, sería el primer control el 3 de diciembre. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? ¿Problema alguno? Profe, pero ¿no se supone que después de las pausas no se puede hacer control? Por eso te estoy diciendo. Eso dijo. Eso estoy diciendo, que en la semana después de la pausa docente no se puede hacer control. Y como yo me equivoqué en la planificación de la semana de la pausa, lo que corresponde es justamente no hacer el primer control el día jueves 26, y yo ahí colocaría la cátedra de el tema garantía de calidad en radiodiagnóstico primera parte, y el 3 de diciembre, el jueves 3 de diciembre, 2 semanas después de la pausa docente, tendría la prueba. Profe, sí. la segunda prueba entonces sería como el... Acá estamos. La segunda prueba va a ser el 7 de enero. Ah, sigue tal cual. Y no, esa no hay problema, si acá hubo un enroque de semanas, hija. Pero Ya, la extensión de la asignatura se mantiene tal cual. Entonces usted, ojo, para la Pascua, y eso no lo vamos a cambiar, para que quede claro, no lo vamos a cambiar. Para la Pascua, el jueves 24, tienen que disertarme del grupo 1 al 4, y el 31, del grupo 5 al grupo 9 me tiene que disertar, porque esto estaba yo planificado. preferiría hacer la prueba antes y tener esa semana libre. ¿Cómo una prueba antes? O sea, hacer la prueba igual la otra semana, de vuelta del receso. ¿Sabes qué? Yo ahí me meto, hija, y sobre todo, te soy súper honesto, mira, yo por el cargo que tengo actualmente como coordinador de vinculación con estudiantes, puede que yo me coloque de acuerdo con ustedes, ¿ok? Me coloco de acuerdo y no hay problema. Pero usted sabe que la información muchas veces no se entrega como corresponde, y puede surgir la información de que, ¿sabes qué? El coordinador de vinculación de la DAE
él está haciendo las pruebas en la semana posterior a la pausa docente. Pero esas personas que hacen el comentario no saben que nos colocamos de acuerdo. Pero me puede traer inconvenientes por una mala interpretación, entonces yo me tengo que cuidar el doble de como académico, me tengo que cuidar el doble, porque yo tengo que dar el ejemplo, Rosita. ¿Me entiendes tú? Sí. Ya, mis queridos, entonces quedamos de esa manera, ¿ya? Claritos con aquello. El 3 de diciembre, entonces. No sé, a ver. No, sí, el 3. Ya lo Sí, cerró, porque sí, era el 3 de diciembre, profe, sí. hijita, jueves 3 de diciembre. Oye, y lo otro que les quiero comentar es que por los problemas que ha habido con eLearn, no sé si voy a hacer la prueba por eLearn o de frentón vamos a hacer la prueba igual como lo hicimos el semestre pasado, que lo que a mí me complicaba de lo del semestre pasado es la baja asistencia de ustedes a revisar la prueba. En cambio, con eLearn se genera una revisión automática. Esa es la gracia que tiene eLearn. Pero tampoco lo que no quiero que me pase, como le ha pasado a otros colegas, y yo creo que ustedes mismos lo han experimentado, es los problemas que hay mientras se está dando la prueba, que eLearn se cae y eso. Así que, pero miren, en lo concreto, la prueba independiente, si la hacemos por eLearn o por el Google Form, va a ser de alternativas. ¿Ya? Lo mismo, de alternativas y 4 alternativas. A, B, C y D. Para que quede claro la forma de evaluación. ¿Por dónde lo vamos a hacer? En realidad da lo mismo, pero van a ser preguntas de alternativa con 4 opciones. Profe, quizá elegir bien las horas porque en la mañana no hay tanto tráfico de datos, ¿Ya? y se puede trabajar bien, en cambio a las 6 de la tarde es súper complicado. A esa hora hemos tenido los problemas. Buen dato, hijita. En general en la mañana no hay menos cursos, ¿cierto? Hay menos clases. ¿O no? Porque Nuestras asignaturas son casi todas en la tarde. lo otro, ¿ustedes antes de esta hora tienen clase? No. No, profe. Claro, entonces lo que podríamos hacer para la prueba, dejamos la prueba parte a las 8 de la mañana y se cierra a las 10 de la mañana. Claro. Por ejemplo, como, claro, a las 8 son pocos los que madrugan, si es verdad. Entonces puedo hacer la prueba de 8 a 10. Pero miren, no, eso es un detalle. Yo lo voy a conversar con la gente de eLearn para que ellos me sugieran los horarios, y como acá la prueba se deja abierta y ustedes la pueden completar en el tiempo que, o en el momento que ustedes decidan, porque tiene un tiempo limitado, ¿cierto? Tiene un tiempo limitado, pero que ese tiempo ustedes lo van a ir decidiendo. Ok, ok. Vamos adelante entonces con la clase del día de hoy. Bueno, miren, lo que hoy nos corresponde ver tiene que ver con, valga la redundancia, tiene que ver con aspectos, objetivos prácticos que uno pudiera interpretar el concepto de calidad en radiodiagnóstico. Es decir, cómo yo puedo evaluar la calidad en un servicio de radiodiagnóstico, lo puedo asociar también a un servicio de intervencionismo, y son cuestiones prácticas que ustedes pueden hacer, pueden realizar. Algunas de ellas van a necesitar instrumentación, sí, pero otras no necesariamente, y además en las que aparentemente pueden necesitar instrumentación con los nuevos equipos, con las nuevas características, con las nuevas exigencias que el mercado le está pidiendo a las empresas que son distribuidoras de equipo, capaz tampoco tengan problemas. ¿Ya? Entonces, acá viene cómo nosotros, lo que hemos estado conversando de hacer las cosas con calidad, de hacer las cosas de buena manera,
cómo nosotros lo aterrizamos al aspecto práctico de lo que es el radiodiagnóstico, el intervencionismo, es decir, de la cosa práctica que ustedes el día de mañana se van a tener que hacer cargo cuando sean tecnólogas, cuando sean tecnólogos. Y son los famosos indicadores de calidad que son específicos para nuestra área. Como nosotros hablábamos del concepto de calidad, estos indicadores de calidad van a ir variando dependiendo en el rubro en el cual yo esté desempeñándose. Desde el punto de vista práctico, ustedes pueden definir otros indicadores de calidad que en el fondo puedan dar cuenta de las variables que ustedes quieren, entre comillas, controlar, las variables que ustedes quieran controlar, para hacer un uso más correcto, más efectivo, con mayor calidad, cuando ustedes están prestando algún servicio. ¿Ya? En cuanto a los contenidos, vamos a hablar sobre los indicadores globales de la calidad y les voy a comentar sobre guías europeas que existen en torno a esto. Y acá lo que hay que tener claro, y lo vimos nosotros la semana pasada cuando hablamos sobre leyes y reglamentos, es que la normativa chilena que regula el uso de las radiaciones ionizantes, que regula el control de las radiaciones ionizantes, que regula en el fondo cómo se hace el radiodiagnóstico, cómo se hace el intervencionismo, está muy poco claro en nuestra legislación. Y por lo mismo, nuestra legislación no habla de indicadores globales y los mayores documentos están desarrollados siempre en Estados Unidos y en Europa. Yo siempre hago este parangón que nosotros como región, cuando hablo como región hablo de Sudamérica, ¿cierto? América Latina. Nosotros estamos atrasados aproximadamente unos entre 10 a 20 años con la normativa europea que regula todo esto. Pero a su vez nosotros estamos atrasados, yo diría, entre 20 y 30 años con la normativa de Estados Unidos. Y esos son los grandes bloques, en el fondo, esos son los países que llevan adelante el desarrollo conceptual de todo lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, dada la globalización que existe, nosotros nos damos cuenta de lo que se está haciendo en Estados Unidos, nosotros nos damos cuenta de lo que se está haciendo en Europa. Por lo tanto, y esto a partir de un artículo de un trabajo que acabo de escribir, un trabajo muy, muy interesante porque es una línea de investigación distinta que tiene que ver sobre la ética de la protección radiológica. Mira lo que le estoy hablando, de los valores éticos involucrados en la protección radiológica. Hay todo un concepto muy interesante, muy nuevo, que en este caso la Comisión Internacional de Protección Radiológica sacó un documento en el año 2018 y se viene hablando de los aspectos éticos desde el año 2010 en adelante. Pero bueno, ese harina de otro costal. Pero ¿por qué hablo de los aspectos éticos en estos momentos? El comentario viene, chiquillos, chiquillas, porque si ustedes saben, si ustedes conocen que existen estos indicadores globales de calidad, que existen estas recomendaciones para hacer un uso más seguro de las radiaciones ionizantes, si ustedes han tenido la formación, buena, mala, más o menos, ustedes lo catalogarán el día que egresen, en la universidad, donde hemos colocado en contexto que existe toda esta información. Entonces, acá hay un tema también valórico, ético, de parte de ustedes, de poder incorporar todo lo que han ido aprendiendo el día de mañana cuando ustedes trabajen. Y también puede haber una posición mucho más cómoda que va a decir, yo todo lo que aprendí en la universidad, lo que aprendí en protección radiológica, en garantía de calidad, como en Chile no lo exigen, no lo tomo en cuenta, no lo hago. Pero yo creo que a esta altura
del trabajo que ustedes han ido desarrollando, del estudio que han ido cursando, del conocimiento que han ido adquiriendo, yo les hago la invitación a que se hagan responsables de lo que uno conoce. Porque es distinto lo siguiente, miren, es distinto no hacer las cosas por ignorante, porque uno al ignorante no le puede exigir algo que no sabe. ¿Me siguen la idea? Pero cuando uno sabe que hay algo que va a beneficiar al otro, en este caso los pacientes, a los mismos operadores, y no lo hace por la razón que sea, ahí hay un aspecto que ustedes se tienen que cuestionar. Entonces quiero apelar a esa conciencia que yo sé que ustedes tienen, esa conciencia por el bien común, de poder hacer de ustedes estos conceptos e incorporarlo en su trabajo cuando ustedes ya partan a ser parte de esta estructura laboral y ustedes sean un eslabón más en cualquier servicio de radiología, de intervencionismo, de radioterapia, de medicina nuclear, incorporen estos conceptos. Porque claramente, aparte de hacer lo que hay que hacer, es decir, lo correcto, sin duda, a ustedes profesionalmente, todo esto les va a traer réditos. ¿Sí? Se lo doy firmado. Les va a traer réditos. Porque ustedes se van a destacar del resto de sus colegas. Porque ustedes van a hacer cosas que otros no saben hacer. Y eso, porque mira, uno cuando sale a trabajar, entra en un mundo de competencia. Yo estoy súper claro que uno siempre tiene que competir consigo mismo, indudable. Uno siempre tiene que tratar de superarse a uno mismo. Sin embargo, siempre nos van a estar comparando, siempre. Entonces alguien puede decir, no, es que a mí me da lo mismo que me comparen con Juanito, con Sutanito. No, no da lo mismo. Porque el día de mañana, cuando hayan posibilidades de ascenso, cuando el día de mañana hayan posibilidades de estudio, de becas, cuando el día de mañana hayan posibilidades de jefaturas, ¿a quiénes van a invitar? ¿A quiénes van a convocar? ¿Al que es igual que el resto de sus compañeros de trabajo? ¿Al que hace lo justo? ¿O al que hace lo mínimo? O peor, ¿al que hace menos de lo mínimo? No. Cualquier compañía de trabajo, los que siempre van a tener mayores opciones de desarrollo y por tanto mayores posibilidades de mejores rentas, van a ser aquellos que se destaquen. Entonces, ustedes acá tienen las herramientas para destacarse. Y como lo vamos a comentar a lo largo de esta clase, son cuestiones muy sencillas que ustedes pueden implementar. Veamos. El primer indicador de calidad, como siempre, es la dosis a su paciente. Es súper importante que ustedes puedan, desde un comienzo, cuando comiencen a trabajar, puedan comenzar a hacer una cuantificación de los niveles de radiación a sus pacientes. Siempre, desde un comienzo. Porque yo les decía que en algunos momentos puede que requieran ustedes algún tipo de instrumentación. Me refería especialmente si sus equipos no vienen con la posibilidad de medir la dosis de radiación. Permiso, me voy a acomodar. La mayoría de los equipos actualmente vienen con medidores de dosis incorporados. Vienen con medidores de dosis. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es anotarlo a mano, ¿vale? Anotarlo a mano. O bien, como es ahora, chiquillos, que este mundo que a ustedes les toca vivir
que es el mundo de la digitalización, ustedes tienen que ser capaces de poder extraer desde las cabeceras DICOM, desde los RIS, toda la información en términos de la dosis por paciente. Y eso se trabaja con su servicio de informática de su clínica, de su hospital, de su consultorio, porque eso es fácil hacerlo. Yo no lo sé hacerlo, saben hacerlo los ingenieros, pero se pueden extraer desde las imágenes, porque ustedes saben que el sistema DICOM, que es el formato con el cual el mundo mundial se colocó de acuerdo para poder archivar las imágenes médicas, ya ese es el formato, así se colocaron de acuerdo, tiene la posibilidad de que junto con las imágenes pueda venir cargado una serie de archivos de texto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes toman una radiografía, esa radiografía viene con la información generalmente del nombre del paciente, edad del paciente. Ustedes pueden incorporar las características antropométricas, edad, peso, talla, el sexo. Viene con los valores de exposición. ¿Cuál fue el kilovoltaje que ustedes usaron? ¿Cuál fue el miliamper segundo que ustedes utilizaron? Algunos vienen con los tamaños de campo. Y lo más importante, que viene con la información de la magnitud dosimétrica para ese examen. Entonces, de ahí la importancia que ustedes manejen, pero así, al dedillo, como expertas, como expertos, todo lo que son magnitudes. Todo lo que son magnitudes. Por lo tanto, cuando yo he insistido tanto en el conocimiento, en el manejo de las magnitudes, no tiene que ver con un capricho mío, sino que tiene que ver con que yo sé que ese conocimiento para ustedes va a marcar un sello diferenciador. Ustedes le van a enseñar al radiólogo que se va a confundir entre el kerma de aire, entre el kerma en aire en superficie de entrada, que no va a saber que es lo mismo que la dosis en superficie de entrada, que no va a entender qué es la dosis absorbida. ¿Y para qué sirve la dosis equivalente? Le van a preguntar. Oye, pero la dosis equivalente no es igual a la dosis efectiva. Y si nos vamos al ámbito laboral, oye, ¿el dosímetro en qué mide? No, pero yo quiero saber cuál es la radiación que me llega al cristalino. ¿Y mis manos, a través de qué magnitud da cuenta? Por lo tanto, se dan cuenta de la relevancia, de la importancia que va a significar para ustedes ese conocimiento. Miren, no se olviden nunca, nunca, que la información es poder. La información, solo la información. Imagínense ustedes lo que significa esa información cuando tú la tienes incorporada a tu acervo cultural. Es decir, cuando hay conocimiento. Más poder genera. Más poder generas. Entonces, ojo, pestaña y ceja con estas cosas que de repente ustedes pueden cuestionar. ¿Y para qué me sirve esto? Les sirve para que el día de mañana tengan más y mejores herramientas para ser competitivas y ser competitivos en el mundo que les va a tocar trabajar. Cuando yo egresé en el año 98, sí, el 98, solamente la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá dictaban la carrera nuestra, que en ese tiempo se llamaba Tecnología Médica, mención Radiología y Física Médica, sin licenciatura. Acuérdense, yo soy viejito, entonces yo salí sin licenciatura. Pero a pesar que salíamos sin licenciatura, había mucho trabajo. Uno se regodeaba. Cuando yo ingresé, si en algún momento se los conté, les pido disculpas, pero se los cuento para que ustedes puedan valorar realmente cómo era antes y cómo es ahora. Cuando yo ingresé, yo hice todo mi internado en la Católica. En ese tiempo se hacía radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear. En los dos lugares, radiodiagnóstico y medicina nuclear, me ofrecieron trabajo. En los dos lugares. A los 4 o 5 meses estaba trabajando también en otro lugar. Todos mis compañeros de inmediato conseguían pega.
lo más probable es que uno se quedaba trabajando en los lugares que hacía internado. Pero eso fue el año 98. 98, hace 22 años atrás. ¿Qué cantidad de universidades dictan la carrera ahora? Entre 14 y 18 aproximadamente. Por lo tanto, ¿es más fácil o más difícil ahora conseguir trabajo? Es más complejo. Es más complejo. Entonces, a mayor complejidad, a mayor competencia, a mayor, en el fondo, a mayor cantidad de tecnólogos disponibles y tecnólogas disponibles, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer, diferenciarme. Este ámbito es solo una parte. Ojalá que ustedes puedan hacer y conocer muy bien hacer un TC, muy bien hacer resonancia, muy bien hacer mamografía, muy bien hacer intervencionismo, muy bien hacer medicina nuclear, muy bien hacer radioterapia. Entonces, ojo con estos aspectos que independiente del lugar que ustedes vayan a decidir o encuentren trabajo, estos conceptos que estamos viendo ahora son absolutamente transversales. Entonces, continuamos. Miren, en Europa siempre han sido bastante coordinados y se han ido, en el fondo, unificando criterios a través de las normas del Euroton. Y en ese sentido están las normas que salieron en el año 97 y hay unas normas ahora del año 2014, que hubo una actualización. Pero independiente el año de las normas, ellos se colocaron de acuerdo para definir ciertos valores de dosis, que esos valores de dosis actualmente, ¿cómo los llamamos nosotros? Cuando nosotros queremos saber el nivel de radiación para un grupo de pacientes en un procedimiento específico, ¿cómo se llama ese concepto? ¿Cómo se llama el concepto que da cuenta de poder establecer un nivel de radiación en un procedimiento de radiodiagnóstico a un grupo de pacientes? Eso se llama establecimiento de... Catalina Arias, por favor, ¿nos ayudas? Stephanie Beas, ¿estás por ahí? Profe, niveles de referencia. ¿Y el otro apellido? Niveles de referencia para diagnóstico. ¿Ya? No se olviden nunca. El concepto introducido por la ICRP es niveles de referencia, sí, muy bien. Pero con la última actualización, muy bien, Nelson. Niveles de referencia para diagnóstico. Entonces ahí puede haber la confusión para diagnóstico. ¿Y qué pasa con el intervencionismo? El concepto de diagnóstico es un nivel de radiación para el procedimiento, ya sea este de diagnóstico o de intervencionismo, pero conceptualmente da lo mismo. Muy bien, Catalina, muy bien, Nelson, muchas gracias. Entonces, ¿qué hicieron en Europa? Lo que hicieron en Europa fue colocarse de acuerdo para establecer estos valores de dosis, pero lo que nosotros siempre hemos ido conversando, chiquillos, es que no solamente tenemos que preocuparnos del nivel de radiación que nosotros estemos entregando a nuestro paciente, sino que también tenemos que dar cuenta de cuál es la información diagnóstica resultante que yo puedo obtener de un procedimiento. Es decir, cuál es la calidad de imagen. Y esa calidad de imagen uno la puede hacer directamente sobre una estructura anatómica, específicamente descripción de algunos parámetros, de algunas características que deba tener la imagen resultante, ¿ya? O bien, uno puede hacer una evaluación de la calidad de imagen a través de parámetros numéricos de la calidad de imagen, es decir, de cómo están esos parámetros que habla de la densidad,
del contraste, de la resolución, todos estos parámetros que ustedes vieron profundamente en mantención, de equipo radiológico, también lo vieron en fotografía médica. Entonces, la calidad de imagen uno la puede ver a través de criterios, parámetros anatómicos, o a través de parámetros que son, diría yo, más objetivos. Me explico. Miren, cuando nosotros hacemos, y vamos a pasar a la siguiente, cuando nosotros hacemos una radiografía, cuando nosotros hacemos una mamografía, ese análisis es operador dependiente. ¿Cómo eso, profe? Sí, pues, porque va a depender de la agudeza visual que tenga, en este caso, el médico radiólogo, para poder opinar sobre si algo se ve o no se ve, y si se ve bien o se ve mal, o se ve más o menos. ¿Te das cuenta? Depende de la opinión del médico. Por lo tanto, ese análisis que uno hace de la anatomía es un análisis subjetivo. En cambio, cuando uno hace un análisis con respecto a parámetros numéricos de la calidad de imagen, es un análisis objetivo. Yo mido mido la densidad, yo mido el contraste, yo mido la resolución. Por lo tanto, esas son medidas objetivas que lo vamos a comentar. Bueno, en este slide, lo que hay ahí son valores, dice, dosis a la entrada de referencia. Este es el concepto del año 1997, lo cual al día de hoy sería los niveles de referencia para diagnóstico, en este caso de pacientes adultos, ¿ya? Pacientes adultos. El punto es que nosotros tenemos que ser capaces de medir estos niveles y podernos comparar. Esa es la gracia. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, ahí uno tiene que aplicar un sistema de garantía de calidad que te permita gestionar la dosis de radiación. Entonces, lo que uno hace es entrar en un sistema que es permanente en el tiempo, donde tú mides la radiación, evalúas la calidad de imagen y tratas de ir bajando esos niveles de radiación. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero ojo, puede ser que en algún momento del tiempo, sobre todo al inicio, tú te des cuenta que tiene un nivel de radiación que es cierto número, pero la calidad de imagen que te entrega no es buena. Es decir, no te entrega toda la información diagnóstica. Por lo tanto, en algunos casos, para mejorar esa información diagnóstica, necesariamente tienes que aumentar el nivel de radiación para mejorar la calidad de imagen. Y eso pasa, ¿ya? Y eso pasa. Entonces, cuando uno dice, y acá entramos al criterio ALARA, ¿cierto? Que es la base del segundo principio de la protección radiológica, que es optimizar. Entonces, el concepto de optimizar la dosis, si bien es cierto, la ALARA dice tan bajo como sea razonablemente alcanzable, pero ese concepto tan bajo como sea razonablemente alcanzable, en algún momento del trabajo que tú estás haciendo, sobre todo al inicio, puede significar que ese tan bajo como sea alcanzable sea aumentar un poco la radiación. ¿Cuánto? Lo necesario para que esa radiografía, esa mamografía, ese escáner, te entregue la información diagnóstica que tú requieres. Por lo tanto, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que estoy entregando una buena calidad de imagen? Simplemente tengo que medirla. Simplemente tengo que medirla. Y lo que hace el establecimiento de los niveles de referencia para diagnóstico es que te permite a ti comparar tu servicio con otro servicio en términos de qué cantidad de radiación tú requieres para hacer lo mismo en el mismo grupo de pacientes.
Y de ahí la relevancia de lo que nosotros establecemos como niveles de referencia que sean propios para Chile. Porque claro, estos valores que yo les muestro acá son valores de dosis que vienen ¿desde dónde? Desde Europa. Y la pregunta es, las características antropométricas de los europeos, de las europeas, ¿con los chilenos es lo mismo? Claramente no. Porque, por ejemplo, la recomendación que te hacían acá, y yo me acuerdo muy claro porque cuando yo hice mi tesis de magíster en biofísica médica, eso fue en el año 2005-2006, mi tesis fue establecimiento de niveles referenciales para Chile, y hicimos el estudio en el Hospital de Arica y en 3 hospitales de Santiago. Y se dio una cuestión bien paradójica porque, sobre todo en el hospital Salvador, que era uno de los hospitales de Santiago, en ese hospital, en el momento que yo estaba haciendo la tesis, aún trabajaban técnicos tomando la radiografía. Aún trabajaban técnicos. En realidad no había mucha colaboración conmigo ni con nadie, porque ellos tenían sus tiempos, hospital público, cierta desidia. Pero ¿qué pasó? Yo, para sacar adelante mi tesis, me conseguí y yo mismo tomaba a los pacientes. Yo mismo hacía los exámenes y yo anotaba. Entonces, era como el síndrome del hijo único. Es el dueño de la pelota, hace el gol, va a buscar la pelota y parte de nuevo. Pero no había otra forma de hacerlo. Era la única manera de avanzar. Entonces, ¿por qué le hago ese comentario? Porque ahí yo medía a las personas. Entonces, jamás yo encontré, o para ser más justo, muy pocas veces yo encontré pacientes como los que detallaba este paciente ideal, que era alguien de 70 kilos, más o menos 5, que midiera 1,75 m, me parece que era, más o menos 5 centímetros. Entonces, obviamente las características antropométricas son distintas, y eso va a redundar en que tú tienes que ajustar tus parámetros de exposición en función de ese paciente. Raya para la suma. ¿Qué les quiero decir? Que el establecer niveles de referencia para diagnóstico, a pesar que pueda estar medido en Europa o en Estados Unidos, es absolutamente relevante y pertinente para hacer ese estudio en forma continua en el país. Además, yo esto se los comenté y ustedes lo leyeron. La ICRP, ¿cada cuánto tiempo recomienda que uno tiene que establecer niveles de referencia en su servicio? ¿Quién me lo responde? .3 décimas para la persona que me dé ese dato. 3 oportunidades para 3 personas. Vamos a ver. Número 1, Nelson Marín. No, Nelson. Segunda oportunidad, ¿cada cuánto tiempo la ICRP sugiere que uno tenga que establecer niveles de referencia para diagnóstico? Miren, la ICRP recomienda entre 3 y 5 años. Entre 3 y 5 años. Sin embargo, a pesar de esa recomendación, en Europa, como todos los años, tú tienes que presentar un informe de tus pruebas de control de calidad, que lo vamos a ver más adelante. Te pide que todos los años tú tengas a lo menos una muestra de 10 pacientes por sala para los procedimientos más comunes. 10 pacientes, solamente una pequeña muestra para saber cómo vas con eso. Continúa. Bueno, ahí habla de los criterios de calidad y describe lo que hicieron en Europa en términos de los grupos de expertos que se colocaron de acuerdo para
hacer esta lista de chequeo, ¿cierto? Que los procedimientos debieran tener y que los médicos debieran observar. Ahí está este documento de las directrices europeas que ustedes lo pueden obtener desde internet. Está el otro documento específico para imágenes tanto de mamografía como imágenes pediátricas. También lo pueden descargar desde el internet. Específicamente lo que son para tomografía. Y acá este documento es bien interesante, porque es un glosario multilingüe de todos los conceptos, de todas las palabras que se utilizan en garantía de calidad y protección radiológica en diagnóstico radiológico. Es bien interesante porque viene en las principales lenguas europeas, ¿ya? Y en ese contexto también está obviamente el español, que es el lenguaje que nosotros hablamos. Hay un documento específico, ¿cierto?, que está hecho para los niños. Y acá, miren, acá quiero compartir con ustedes una plantilla que ojalá el día de mañana ustedes pudieran establecer esta plantilla, obviamente actualizada, porque si se fijan, miren lo que dice esta plantilla. ¿Hecha con qué tipo de tecnología? Película pantalla, en este caso cartulina utilizada. ¿Ok? Entonces, nosotros por paciente debemos hacer un análisis de la calidad de imagen. En todos los pacientes, no, te vuelves loco. Tienes que hacer una muestra de paciente. En este caso particular, estos son los criterios de calidad de imagen para una radiografía de tórax que se debiera evaluar, que debiera tener esta radiografía para que entregara la información que corresponde. Entonces habla, por ejemplo, inspiración profunda, no leo bien. Inspiración profunda e interrumpiendo la respiración, es decir, que no salga movida. Reproducción simétrica del tórax, y así una serie de características. Sí, no, dudoso, patología oculta. Y acá abajo coloca la observación el médico. Nosotros como tecnólogos médicos, ¿qué hacemos? Completamos esta primera parte. Entonces, yo les comentaba que ahora existe la automatización. Por lo tanto, ustedes tranquilamente con su servicio de informática del hospital, esta primera parte, la pueden tener descargable de su fichero DICOM. Tranquilamente descargable de su fichero DICOM. Y estos criterios de calidad de imagen también se puede hacer un archivo adjunto para que el médico radiólogo, cuando despliegue la imagen, automáticamente se le abre una ventana donde él pueda hacer este análisis. Yo les estoy presentando lo que se hacía antiguamente, pero obviamente todo esto, con la modernidad, con la tecnología, se ha ido automatizando. Y ojo, ¿cuál es la dosis a la entrada? Y acá están las características del valor de dosis, características de kilovoltaje y distancia a la cual se tiene que hacer el procedimiento. Este es un ejemplo de implementar acciones tendientes a la calidad. Con esto yo voy resguardando el mejor trabajo en mi servicio. Entonces, mi pregunta es, ¿esto a ustedes les demandará mucho tiempo en hacerlo? Claro que no. Lo pueden hacer y marcarían un sello diferenciador en vuestro servicio. Bueno, ahí está mucho más grande lo que era la imagen. Y ahí están los criterios de calidad de imagen. Otro parámetro bien interesante que tiene que ver con ser un indicador de calidad es la tasa de rechazo. Ese concepto de qué cantidad de imágenes, qué cantidad de placas yo estoy repitiendo. Antes esto era súper fácil, porque al final del día lo que uno hacía era contar las placas, cuando era película pantalla, uno tenía un
un lugar donde iba dejando todas las placas que repetía y al final del día las podías contar. En general nosotros estábamos hablando de una tasa de rechazo que era aceptable entre un 6 y un 10% cuando era película a pantalla, ¿ya? Pero ahora que existe la tecnología digital, y me voy a referir específicamente al radiodiagnóstico, a rayo, a sacar radiografía, con la tecnología digital, posibilidades de error, de tener que rechazar una placa por temas de técnica, es bastante poco probable, ¿ya? A diferencia de lo que sucedía en la película pantalla, donde el kilovolt, el miliampere y el tiempo eran súper estrictos en términos de que si tú te equivocabas en un 10-15% cuando colocabas ese parámetro, ese valor de exposición como técnica, la placa o te quedaba sobreexpuesta o te quedaba subexpuesta. Por lo tanto, desde el punto de vista de la información diagnóstica, no te servía esa placa. No te servía esa placa. Por lo tanto, como no te servía, ¿qué tenías que hacer? Tomar otra placa. En cambio, ahora, con la tecnología digital, esos problemas en términos de los valores de exposición han ido desapareciendo, no totalmente, pero sí en un margen mayor, porque recuerden ustedes que la latitud que tenía una película pantalla, la latitud, que era este rango en el cual tú te podías mover y la placa no te quedaba ni sobreexpuesta ni subexpuesta, era mucho menor con respecto al rango dinámico de los equipos actuales con tecnología digital, donde te permite un rango mucho mayor, ¿cierto?, de valores de exposición que te van a permitir que la placa sirva para un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay un ajuste y una corrección informática que se le puede hacer a la imagen. Es tan sencillo como yo muevo el mouse y la dejo más densa, la dejo menos densa, o le aplico algunos filtros. Que ojo, esos filtros mal aplicados también te pueden enmascarar patología. Pero al final del día, lo concreto es que, a diferencia de lo que pasaba antes con la tecnología película-pantalla, hoy día, si tú te equivocas en el kilovoltaje, en el miliampere, lo puedes corregir informáticamente o digitalmente. Por lo tanto, la tasa de rechazo actualmente no debiera ser más allá de un 3%. Claro, porque te va a quedar igual elementos de rechazo, o no elementos de rechazo, sino situaciones de rechazo, como borrosidad cinética, ¿cierto? Que va a estar, el niñito se va a seguir moviendo, y te va a quedar borroso igual, eso no lo puedes corregir, ¿cierto? Que te quede algún artefacto, el artefacto no lo puedes sacar. O que de frentón tú te equivoques en el centraje, también. O que la colimación no sea la adecuada, también. Entonces, siguen habiendo situaciones que van a tender a generar una repetición de los procedimientos, pero no como antes, porque eliminaste esa posibilidad de error producto de la técnica radiográfica en cuanto a los valores de exposición para obtener un grado de densidad adecuada, una resolución adecuada, un contraste correcto. Pero acá, los seres humanos somos así. Caemos en el otro extremo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese otro extremo? Como no hay una placa que se pierde, como no hay una placa que te va a delatar que te equivocaste, como no hay una placa que te va a delatar si te equivocaste, acá los colegas lo que han hecho es tomar muchas placas y dejar la mejor. Entonces, se ha caído en el exceso de perfeccionismo
porque, total, no hay placa. Y ese es un concepto tremendamente errado, porque igual hay más exposiciones al paciente, porque igual hay más exposiciones para ti mismo como operador. Por lo tanto, el nivel de radiación para el paciente y para el operador, con esta forma de ver, ha aumentado. Es más, en algunos servicios, como esto está centralizado, ¿cierto? Esto está digitalizado, te van contando las placas que tú vas repitiendo. No en físico, sino digitalmente. Entonces, ojo con este aspecto, ojo con esta situación de tener un equilibrio, de no caer en la automatización sin pensar. Está súper bien que ustedes establezcan una metodología de trabajo, que ustedes establezcan una rutina, ¿cierto? Pasos para desarrollar su trabajo, pero que esos pasos, esa estrategia de abordaje del procedimiento, no los lleve a ser entes no pensantes. ¿A qué me refiero? A que ustedes siempre tienen que pensar cuál es el kilovolt correcto, cuál es el miliampere adecuado, cuál es el tiempo preciso para obtener esa imagen, cuál es el foco que deben seleccionar. No, profe, es que el equipo me ajusta todo. No, perfecto, te ajusta todo, súper. Pero yo la pregunta que te hago, ¿tú cómo sabes que lo que te está diciendo el equipo que automáticamente lo haces correcto? ¿Le hiciste la prueba de control de calidad en algún momento al equipo para cerciorarte de que cuando te dice 5 es 5, en lo que sea? Ah, no, profe, no, eso yo no lo he visto nunca. Entonces, ojo con eso, ojo con esa situación. Sean desconfiadas, sean desconfiados, ¿ya? Porque al final del día está en juego vuestro prestigio. Vuestro prestigio. Bueno, acá hay algunos artículos que les pueden servir, ¿no? Estos artículos como cultura general para que vean la importancia de cómo poder utilizar estos indicadores de calidad en su servicio para poder mejorar lo que ustedes están haciendo. Otro artículo que también pueden usar ustedes como cultura general. Este es un recordatorio en términos desde dónde tienen o pueden sacar la información. Tenemos PubMed. Este sistema es un sistema antiguo de la universidad. Actualmente tenemos, ¿cierto?, una gráfica mucho más amigable, pero el sistema de la universidad les permite acceder a toda esta base de datos y a muchas otras más. Ahí están los links de los documentos que yo les pasé. Lo más probable es que algunos ya estén obsoletos porque es información del siglo pasado, ¿cierto? Del 1999, pero generalmente hay una redirección hacia los links actuales, pero con los títulos de los textos que yo le acabo de pasar, los van a poder ustedes descargar. Y siempre le hago hincapié, lean este artículo, que fue el primer artículo que yo escribí, y no lo lean porque fue el primer artículo que yo escribí, sino que tiene que ver con la base conceptual de lo que sustenta la garantía de calidad, el estado del arte, de dónde está Chile moviéndose, situación que a 13 años de escrito ese artículo, miren cómo pasa el tiempo, 13 años, lamentablemente la situación en términos legislativos no ha cambiado mucho. Hemos tomado mucha más conciencia. Hay más gente preparada en torno a la temática, pero claramente hay una situación al debe que nosotros tenemos. Perfecto. ¿Dudas, consultas? A vuestra disposición. Hoy en la tarde tenemos sesión de trabajo con mis 3 grupos de seminario. No se vayan a olvidar, a partir de las 6:30 tienen que hacer sus presentaciones breves, 5, 10, máximo 15 minutos,
para que vamos avanzando en la etapa de nuestras revisiones sistemáticas. Espero que el resto también vaya avanzando en forma ordenada con cada uno de sus profesores. Recuerden que la asignatura de seminario no es una cátedra, no es un laboratorio, es un taller. Por lo tanto... Hola, soy Renato. ¿Hoy qué pasó? ¿Quién habló, el Rosito chico? Sí. Hola, ¿cómo te llamas tú? Renato Sierra Cortés. Hola, Renato, yo me llamo Carlos, mucho gusto. Mucho gusto igual. Ah, ya, pues te mando un besito, cuídate mucho. Ya. Chao, hijo. Bueno, si no hay más, o si no hay consultas, Profe, yo no hay quería dudas. preguntarle algo, Sí, Fabiolita, adelante. pero no era nada que ver respecto a otra cosa. ¿Pero es sabe? de la asignatura? No, de la carrera. Ah, ya, voy a dejar de grabar entonces. Sí. Las personas que se quieran ir, despedir, estamos ok, chiquillos. Ya un gusto como siempre. La próxima semana descansen y nos vemos dentro de 2 semanas si Dios así lo permite. Cuídense mucho.